Vamos a darle la bienvenida al congresista de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta. Congresista, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por estar con nosotros. A ver, lo primero que hemos podido ver ha sido una reacción de parte de la bancada, ¿no?, de Fuerza Popular. Hemos visto congresistas conocidos, pero muchos otros que no lo son tanto, ¿no? Uno se pregunta dónde están todos ellos, pero sobre todo en primera fila a Luz Salgado, a Miki Torres, que ha sido muy elocuente, y al nuevo vocero Carlos Tubino, rechazando esta decisión. ¿Cuáles son los efectos políticos que puede tener en primera instancia una carcelería tan impresionante? Bueno, como para la de comenzar, la esta lideresa tarde de se la ha oposición? conocido que otros 2 o 3 miembros de la mesa directiva habrían renunciado a la bancada o por lo menos pedido su licencia, un poco siguiendo la línea del señor Salaverry, ¿no? Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Creo que tiene que ver mucho, probablemente, con esta crisis, esta fragmentación que está viviendo Fuerza Popular, porque han caído probablemente en la vorágine de lo que han sembrado, ¿no? De lo que ellos mismos han venido sembrando durante todo este tiempo que ha sido. ¿Es una figura están cosechando tempestades? Yo creo que sí. Porque cuando uno dice la justicia está separada de lo político, ¿por qué en este caso el fujimorismo estaría finalmente cosechando lo que sembró? Bueno, primero porque han creado un clima político de enorme confrontación durante 2 años y medio, que han confrontado con todos. Ustedes recuerdan que una de las primeras cosas que hicieron, plantearon acusaciones constitucionales contra 3 o 4 magistrados del Tribunal Constitucional en paralelo contra el fiscal de la Nación, en ese momento el señor Pablo Sánchez. En paralelo pedían la renuncia del presidente Kuczynski, es decir, en el mismo instante se abrían 3 o 4 frentes de discusión legal sobre aspectos políticos. Y perdón, uno de los supuestos motivos, ¿no? Censuraron gabinetes. Exacto, no, hay evidentemente la renuncia, y lo he repetido siempre, a pesar de las responsabilidades que le puedan caber a Kuczynski, la renuncia de un presidente elegido democráticamente no es poca cosa, no es poca cosa. Y una cosa, si me permites, sí, además, mucho del argumento utilizado por el fiscal, o más bien ahora por el juez Carhuancho, a lo largo del día, tiene que ver con la comunicación política y la articulación que han hecho al interior de la propia bancada. Es decir, uno de los elementos que he utilizado para acreditar o para aseverar de que es una organización criminal son los propios dichos de Fuerza Popular. Una más al respecto. Usted decía la denuncia contra Chávarri cuando fue fiscal de la Nación. El argumento de pedir esa renuncia era precisamente que no habían mandado a la cárcel con prisión preventiva a los consorciados de Odebrecht. Bueno, claro, se presumía en ese momento que había también una motivación de venganza política, porque el grupo mediático al que de alguna manera están asociados los señores Graña, ¿no?, el fujimorismo veía pues como una suerte de responsable de su derrota. Entonces, si sumamos todo ese ambiente... Y un dato más. ¿Recuerdas que se formó la investigación sobre el caso Madre Mía y Lavallato, entre otras cosas, precisamente para tener arrinconados a los rivales o exrivales políticos? Y cuando el señor Humala, la señora Heredia le dan prisión preventiva, el fujimorismo lo celebró. O sea, nosotros hicimos un llamado de atención, cuidado, miren lo que está pasando en el país. A Kuczynski otra vez lo sacan por el caso Odebrecht también. A Kuczynski también lo sacan por el caso Odebrecht. O sea, lamentablemente aquí efectivamente ha sido siembra vientos y cosecha tempestades. Era una cola muy grandota que al final se iba a morder. Ahora, nosotros no celebramos lo que le está pasando a la señora Fujimori, ni eventualmente lo que les va a pasar a los otros dirigentes de Fuerza Popular. Creemos además que por un lado, hay que respetar los fallos judiciales, en este caso una resolución, pero también más adelante tendrán derechos ellos a apelar y a que su caso sea revisado y que una sala determine si es que el juez Carhuancho ha tenido adecuada motivación o no. Hablaba usted de los chats como motivación, de los chats de la bancada. ¿No teme también que al final los partidos se terminen mordiendo la cola? Porque, claro, están considerando un factor que demuestra la organización criminal y su verticalidad, que es lo que repitió varias veces el juez a lo largo de todas estas horas, a partir, por ejemplo, de la ascendencia que tiene Keiko Fujimori entre sus congresistas, que, en fin, que le dice que aplauda, que no. Que claro, eso es anecdótico, es vergonzoso probablemente para los congresistas involucrados. Humillante. Pero configura una demostración de organización criminal. Yo ahí tengo varios puntos de discrepancia sobre el razonamiento jurídico que ha tenido el juzgado, el Ministerio Público. En el tema de fondo yo respeto la decisión de los órganos jurisdiccionales sin lugar a duda. También por eso, insisto, también que dentro del legítimo derecho de defensa, dentro del debido proceso. Yo además aprovecho para señalarte algo. Hoy día el expresidente Kuczynski me llamó y me preguntó un poco mi opinión y me dijo, oye,
yo no puedo salir a hablar y no estoy haciendo declaraciones, pero una de las cosas que sí me gustaría decir a través tuyo es que estoy profundamente preocupado por lo que está pasando en el Perú y me pidió que lo hiciera público, ¿no? Y así es que, estando aquí, aprovecho para reseñarlo. En algún momento Kuczynski tuiteó, no sé si tuiteó o comentó que le parecía terrible lo que estaba pasando Keiko Fujimori en los días previos a eso. Siendo él probablemente la principal víctima de la señora Fujimori y de Fuerza Popular. Expresó en algún momento una solidaridad y ahora una preocupación. Chávarri es otro de los puntos. El propio presidente del Congreso ha dicho, bueno, definan qué pasa con Chávarri. El fiscal José Domingo Pérez, yo no sé si le tocaba o no le tocaba hacer una declaración en ese sentido, también ha pedido pues la renuncia de ese señor y Chávarri le ha respondido vía tuit que está tapando el caso Chinchilla. ¿Hasta dónde puede llegar Hubiera sido mejor que el señor José Domingo Pérez no haga una declaración al respecto, probablemente porque distorsiona el debate. Yo sí creo que el tema del señor Chávarri tiene que verse. Hay todavía 2 denuncias constitucionales pendientes y no tiene ningún sentido dilatar más la discusión de estos temas. Esta misma mañana el presidente del Congreso, el señor Salaverry, ha hecho una invocación para que se revise este caso, pero ahí es donde Fuerza Popular tiene contramensajes. Pues por un lado piden diálogo, una vocación para reordenar la agenda parlamentaria y por otro lado se resisten a poner ciertos temas en debates que no son de su agrado. ¿A qué va el tema de reencuentro nacional, que fue como lo llamó Keiko Fujimori? Mercedes Arauz reaccionó, ¿no? Con prácticamente sospecha frente a esa proposición. Bueno, se han dicho que los diálogos tienen que darse con todas las bancadas. Hay quienes han dicho que Keiko Fujimori ya no tenía reencuentro nacional que proponer, ¿no? Dadas las circunstancias. ¿Qué es lo que puede ocurrir en ese frente? De hecho, yo decía, diálogo con las fuerzas políticas sí, diálogo con la señora Keiko Fujimori no tiene sentido. Diálogo con ella, no. Ahora, con mayor razón, esto lo dije antes de que ocurriera incluso la resolución del juez Carhuancho, porque creo que ella se ha deslegitimado en este proceso político y se ha desacreditado a sí misma. Hay que dialogar con Fuerza Popular, sin duda, son 62 o 61 parlamentarios, siguen siendo una mayoría importante y la democracia supone dialogar y establecer algunos acuerdos mínimos y consensos en lo que se pueda. Pero Keiko Fujimori ya no es la cabeza en la práctica de ese grupo político. Ya no es ni la cabeza ni la persona acreditada para poder liderar un diálogo y menos un proceso de reencuentro nacional. ¿Que hay que hacerlo con las distintas fuerzas políticas? Yo creo que sí. ¿Es correcto el pedido de licencias de estos congresistas? A mí me parece porque, claro, por el otro lado no dice te licencias, pero te licencias de repente de Keiko Fujimori, no necesariamente creo que es el mensaje que están dando. Creo que el mensaje que están dando es que se están licenciando del partido en realidad, aunque la carta la envían al vocero de la bancada, pero no hay licencias de bancada. Uno está en una bancada o no lo está. Ahora, el presidente Martín Vizcarra, ¿dónde está parado en esta situación? Yo creo que está en el punto en el que respeta lo que los órganos jurisdiccionales están decidiendo y el punto en el que no le compete intervenir en absolutamente nada. ¿Cómo puede, digamos, se está aludiendo ahora a una prisión política? El fujimorismo va a querer incluso aludir al tema en el exterior. Una prisión preventiva de 3 años, ¿cómo se puede ver por fuera? Yo no creo que haya propiamente una persecución política. Además, tendrían que decir quién promueve una persecución política. Los jueces ni los fiscales no hacen persecuciones políticas, hacen persecuciones jurisdiccionales o judiciales. Y para eso lo que se tiene que acreditar es que ellos se les está respetando el derecho de defensa. Si hubiera una vulneración a su derecho de defensa o al debido proceso, pues eso tendrá que ser revisado en una sala, en este caso en una sala de apelaciones. Pero no, yo creo que es exagerado, es parte probablemente de la defensa, hablarle a los militantes de Fuerza Popular para tratar de tener algún argumento que los conduzca más o menos políticamente por algún camino. Muy bien. Gilbert Violeta, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a seguir con esta cobertura especial, vamos a ir a una pausa, les cuento, pero regresamos con mucho más. No se muevan.